Quería conversar con ustedes acerca de esta eh, posición que hay en cuanto a la doctrina. Eh, Puse el título ahí, Cuidemos la sana doctrina. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a revisar desde el tiempo de los patriarcas, luego sigue camino de la ley de Moisés y luego el tiempo de Cristo y los apóstoles, podemos ver nosotros que han habido diferentes interpretaciones respecto de la ley de Dios en todos los tiempos, en todas las cosas. Entonces dije, ¿por qué se nos manda? Me pregunté, ¿se nos manda a cuidar de la doctrina? Porque es la única doctrina que nos encamina a la salvación de nuestras almas. Hay muchas doctrinas que son similares, que son parecidas, pero que no son la misma doctrina de Cristo. Y quiero ir con ustedes a algunos versículos bíblicos, ¿ya? Primero la declaración del Señor Jesucristo, que dice en Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Dice que Jesús se acercó a los discípulos y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora me llama la atención este texto porque el Señor hace una declaración muy potente, muy fuerte, diciendo que Él tiene toda la potestad, tiene todo el poder, ¿ya? Sobre, primeramente, sobre el universo, sobre el cielo y la tierra, dice. Pero en la iglesia, en las cosas del Señor, no hay nadie que tenga mayor autoridad que Él para decir y declarar lo que se debe hacer. Si nosotros tenemos el anhelo, tenemos el deseo interior de salvar nuestra alma, de tener una esperanza cierta en el cielo, debemos primero respetar la autoridad. Leía en unos diccionarios que tengo aquí varios, dice que la palabra autoridad viene de la palabra autor, que es el que causa, ¿ya? El que causa. En este caso, Cristo es el que tiene toda la potestad, tiene toda la autoridad, Él es el que causa, el que da origen, ¿ya? A esta doctrina que es la doctrina de la salvación. Esta es una cosa que dice el Señor. Y una vez que lo dice, luego repite en el verso 19, por tanto, ya que yo tengo la autoridad, y hacer discípulos a todas las naciones. Y envía a los discípulos, comienza a ejercer entonces esa autoridad. Ya declaró que él la tenía, ahora comienza a ejercerla. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y da entonces instrucciones en cuanto a la fórmula para llegar a ser un discípulo de Cristo, verdadero. Cuando uno, pienso yo en este momento, se me viene a la mente el capítulo 8, verso 31, 32 del libro de Juan, Jesús hablando a los judíos que habían creído en él, les dijo, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, eso es bien interesante porque para ser un discípulo de Cristo, uno tiene que permanecer en la palabra de Cristo. Cuando dice el texto de, volviendo a Mateo 28, en el verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, el que instruye a los apóstoles a enseñar a aquellos que hoy día en el Evangelio y que serían, y que una vez que obedezcan, serían discípulos de Cristo, tienen que enseñar exactamente lo que Cristo ha mandado. Tenemos una serie de denominaciones en el mundo entero, eh, pero que enseñan diferentes cosas. Primero, diferentes cosas en el nombre, o sea, en cuanto al bautismo, por ejemplo. Enseñan diferentes cosas en cuanto a la resurrección de Cristo. Enseñan diferentes cosas en cuanto a la fe y todo ese tipo de cosas. Pero para que las personas llegaran a ser discípulos de Cristo, como hemos llegado nosotros, necesariamente tienen que enseñar lo que Cristo mandó, no
lo que se les ocurría. Cuando dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, los apóstoles fueron guiados por el Espíritu Santo. Me estoy acordando del capítulo 14, verso 26, si no me equivoco, del libro de Juan. A ver si lo tengo por aquí. 14, 26. A mí me gusta que participen los hermanos un poquito, así que, hermano Jerry, ¿tiene por ahí usted la Biblia a su mano? Sí, hermano. ¿Puede Juan leer capítulo 14, sí, el Juan verso 14, 26? versículo 26, ¿no? Sí, por favor, hermano. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gracias, hermano. Un momento, no cierra su Biblia. Dice que el Consolador, identifica al Consolador que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, o sea, con mi autoridad, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice que va a recordar todo lo que Él ha dicho, pero también les va a enseñar todas las cosas. ¿Qué cosas? Todas las que ellos necesitaban saber en cuanto a la doctrina para entregarla a las personas que oyeran, creyeran y obedecieran el Evangelio. Para las personas que querían ser discípulos de Cristo, deberían conocer la verdad, como ya cité el capítulo 8, verso 32 del libro de Juan, para poder ser libres, libres del pecado. Entonces, tenemos dos elementos aquí, en el 14:26. El Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas que ellos necesitaban saber. Y os recordará todo lo que yo os he dicho, todo lo que el Señor ya les había enseñado. Hermano Jerry, por favor, capítulo 16, verso 13, del mismo libro de Juan. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hasta el 15, por favor. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Muchísimas gracias, hermano. Él dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, el Consolador, como ya habíamos leído, Él os guiará a toda la verdad. ¿A quién iba a guiar a toda la verdad? A los discípulos, a los apóstoles, porque luego ellos transmitirían esa verdad a los que iban a predicar el Evangelio. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, cuando los apóstoles, los primeros discípulos de Cristo, fueran a predicar esto que Él les está mandando en Mateo capítulo 28, iban a llevar primero todo lo que Cristo les había enseñado. Les va a recordar, ya sería recordado por el Espíritu. Segundo, toda la enseñanza que necesitaban entregar. Y tercero, iban a tener toda la verdad. Iba a ser guiados por toda la verdad, por el Espíritu Santo a toda la verdad. De manera que cuando hablamos de enseñanza, yo estudiaba y leía la palabra enseñanza, dice, significa doctrina, ¿ya? Significa doctrina. Entonces, cuando hablamos de entregar la doctrina, de cuidar la doctrina, estamos hablando de la enseñanza del Señor Jesucristo que le encargó a los apóstoles que hicieran aquello, que entregaran qué cosa, todas las cosas que Él había mandado. Ellos estaban llenos, posiblemente podían equivocarse en alguna cosa de orden humano, pero en cuanto a las cosas espirituales, a la doctrina bíblica, a la enseñanza bíblica, a la instrucción, dicen algunos diccionarios, dice, no iban a tener error ninguno, sino que iban a entregar toda esa verdad. Pues bien, tenemos eso y cuando vemos más adelante en Mateo capítulo 7, verso 28 y 29, Mateo 7, 28 y 29 dice así, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Dice que se admiraba y leía y pensaba qué significa admiración. Dice que estaban maravillados. Dice que estaban atónitos, sin voz.
estaban prácticamente mudos por la doctrina que enseñaba, por la calidad, por la veracidad de la doctrina que él estaba enseñando. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, con una propiedad tremenda, el Señor enseñaba. Y es lo que tenían que hacer los apóstoles después, ¿ya? Con esa misma autoridad, porque el Señor les había legado, les había dado una autoridad para que hicieran aquello, entregando esa doctrina sana, la doctrina de Dios. Entonces, vemos aquí varios versículos que voy a ir revisando, como Mateo capítulo 22, verso 23, que dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Los saduceos, eh, leíamos en las escrituras que no creían en los ángeles, no creían en los espíritus, no creían en la resurrección, y eran contrarios a lo que eran los fariseos. Entonces, estos vienen buscando la forma de probar al Señor. Y le preguntan, bueno, ¿quién? Hay un hombre que tuvo 5, 6, 7 hermanos que se casaron con ella, una mujer, que se casaron con ella. ¿De cuál de los 7 será este esposa en la resurrección? El Señor dijo a raíz, en las Escrituras y el poder de Dios, porque la resurrección no serán en casamiento, sino que serán como los ángeles, ¿ya? Asexuados. Entonces, la doctrina de Cristo era una doctrina tan clara, tan pristina, tan transparente, y que era tan distante de lo que los saduceos, los fariseos, los escribas, los ancianos del pueblo y todos los hombres que estaban en eminencia en lo político en lo espiritual, no la manejaban tan bien porque ponían por encima de la doctrina del Señor muchas cosas de orden humano y que no estaban de acuerdo con lo que el Señor mandaba. Dice Mateo 16:12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué? Porque habían enseñanza entre los fariseos y los saduceos que no estaban de acuerdo a la doctrina de Cristo, que no estaban de acuerdo a la doctrina que Él les había entregado a los apóstoles, a sus discípulos. Entonces, es exactamente lo mismo que tenemos que tener cuidado nosotros hoy día. Dice el capítulo 1 de Marcos y el verso 27 y 28, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Una cosa interesante, la gente quedaba asombrada y discutían entre ellos. ¿Qué decían? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con tanta autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen. O sea, no solamente enseña cosas que no están en nuestros planes, en nuestra mente, que no hemos conocido, sino que también hace cosas que no podemos hacer nosotros. Echa fuera demonios, sana enfermos, resucita muertos, etcétera. Entonces, dice que muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. La, la doctrina de Cristo es una doctrina que está lejos de lo que los discípulos, los dirigentes del pueblo de Israel estaban poniendo en práctica. Vamos a leer Mateo capítulo 15, verso 1 en adelante, un poquito, ¿ya? Dice así, Mateo capítulo 15, verso 1 en adelante. Son varios textos que voy a leer aquí. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y aquí vemos que ellos están poniendo las tradiciones humanas, las tradiciones que tenían como ancianos del pueblo, por sobre el mandamiento de Dios. Entonces estaban yendo por sobre la doctrina, por sobre la enseñanza que el Señor les había entregado a los apóstoles, y que era la doctrina y la enseñanza con la cual podrían llegar a ser salvos. Me está viniendo a la mente en este momento, no se me corran de ahí de Mateo, el texto de Marcos 16, verso 15, cuando dice,
Por tanto, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. El bautismo era para salvación, mas el que no creyere será condenado. O sea, el que no obedezca va a condenarse. Entonces, estos mandamientos que el Señor está dando, que son tan claros, muchas veces eran, digamos, ahogados de una manera por la tradición de los ancianos, que no estaban dispuestos a seguir la enseñanza y la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos tenían sus propias ideas y ponían esas ideas y esas tradiciones por sobre la palabra de Dios. Ya se fuera del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, lo hacían de la misma manera. Dice el verso 3. Sí, le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, en mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Qué terrible era lo que estaban haciendo. Se juramentaban y se declaraban hijos de Dios, hijos de Abraham, y hacían alarde de la doctrina del Antiguo Testamento, pero no la respetaban ellos, no la aplicaban a sus vidas. ¿Ya? Entonces, era algo que estaba en contra de todo lo que dice el Señor Jesucristo, cuando envía a los discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, no respetaban el mandamiento de Dios. Estos hombres, ni tampoco en el Nuevo Testamento se hacía esta práctica. Dice, todo eso lo he dicho con el propósito de mostrar que hay una ley clara, precisa, exacta, que Dios ha dado para que los apóstoles prediquen y enseñen una doctrina que tiene la capacidad, que tiene el valor de salvar almas cuando las almas la aplican a sus vidas. Esa es la verdad. Pero hay otras muchas tradiciones como hubieron en el Antiguo Testamento y la que acabamos de ver aquí, cuando dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, que no salvan, que no tienen la capacidad, que no tienen el poder para salvar. Dice el texto que está mostrando el hermano ahí en el 5:7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mucha gente hoy día está haciendo alarde de ser cristiano y tengo que decir algo, lamentablemente, hermanitos, en muchas iglesias de Cristo, iglesias locales, acontece esto mismo hoy día. En muchas iglesias. Dice que están haciendo alarde, ¿ya? Que están honrando a Dios de labios, pero no de corazón sincero. Y van cambiando la doctrina bíblica, la doctrina original, la doctrina que Cristo enseñó, la enseñanza, la instrucción que Cristo dio. Y entonces van camino al desfiladero. Obviamente van a caer en la profundidad de su falta, de sus pecados, por violar la ley de Dios. Pues bien, esto es una advertencia para nosotros, los cristianos hoy día, para que no caigamos en lo mismo. Estoy recordando, hermano, lo que dice el capítulo 15, verso 4 del libro de Román, de Romanos, que dice que las cosas que se escribieron antes fueron escritas para nuestra enseñanza. Aquí tenemos enseñanza que está escrita para no cometer los mismos errores, ¿ya? Ni los mismos fraudes y estafas espirituales que muchos cometieron en ese tiempo y que están cometiendo hoy día. Esta es una advertencia para nosotros los cristianos, que enseñemos. Dice el 15:8 que está mostrando el hermano ahí en la pantalla. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Para salvarnos no tenemos que seguir los mandamientos de los hombres, sino los mandamientos de Dios. Todos tenemos la esperanza de ser salvos, todos. Por eso estamos aquí. Pero para poder tener la salvación, tenemos que hacer exactamente lo que Dios manda, lo que Dios quiere.
porque Él conoce en su sabiduría, en su omnisciencia, de cómo podemos llegar a la salvación. De lo contrario, estamos perdidos. Por eso es esencial, es necesario, es de vital necesidad que hagamos qué cosa, que conozcamos la sana doctrina, la doctrina de Cristo para la salvación y la apliquemos a nuestras vidas y luego la enseñemos a otros. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, del capítulo de Esdras, capítulo 7, verso 10? Dice que Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué cosa? Dice, para inquirir la ley de Dios, luego para aplicarla a sí mismo y luego para enseñarla. Creo que aquí lo tiene el hermano. Gracias, hermano. Este hermano que no se muera nunca, porque me ayuda mucho. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirle, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y dice, hay que preparar el corazón, hay que tener la disposición de mente, hay que abrir las puertas del alma para que la palabra de Dios entre en nosotros. Inquirir, para mí equivale lo mismo que el capítulo 17, versos 11 y 12 del libro de los Hechos, cuando dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues escudriñaban estas cosas cada día para ver si eran así. Esto es inquirir aquí en el Nuevo Testamento, estaba leyendo ahí en los diccionarios, ¿ya? La ley de Jehová dice, él quería estudiar la ley, conocer la ley, para aplicarla primero a su vida y luego aplicarla, enseñarla a otros. Ustedes saben que él venía de regreso de Babilonia, qué sé yo, como con 2000 personas, y hombres y sus familias, a la reconstrucción del templo y todo ese tipo de cosas. Pero no me voy a detener ahí. Pero sigo aquí en Esdras 7:10, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley. Es necesario que dispongamos nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios, para obedecer a Dios tal como Él quiere. A veces eh, somos bastante honestos en las cosas de Dios porque decimos la verdad, ¿ya? Pero hay que aplicarla a nuestra vida, hay que aplicarla, porque de lo contrario no tiene valor el reconocer las cosas de Dios. Eh, Luego dice, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Para que podamos enseñar a otras personas, tenemos que conocer profundamente la palabra de Dios. Tenemos que estar bien preparados. Tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Eh, Creo que es Oseas capítulo 4 verso 6 si no me equivoco, que dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ese es algo que también debemos comprender nosotros. Tenemos que tener el conocimiento adecuado, la preparación adecuada para enseñar las cosas correctamente. Aquí lo tiene el hermano, o sea, sí era, o sea, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, no alcanzo a leer ahí el texto abajo, y yo me olvidaré de ti. Entonces, ahí lo tiene. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ti y de tus hijos. Entonces, para que podamos eh, primero tener la salvación nosotros en nuestras almas, tenemos que conocer bien la doctrina de Cristo para poder aplicarla a nuestras vidas y luego para poder enseñarla a otras personas que también necesitan la salvación, porque el Señor quiere que todos los hombres sean salvos. No vino por alguno. Me estoy recordando el capítulo 3 verso 16 del libro de Juan, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿ya? Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, la salvación es porque Dios vino y envió a su Hijo Jesucristo para que en la cruz hiciera el sacrificio que nos permite a nosotros tener la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, la promesa de la vida eterna y una habitación celestial, como dijo el Señor en el capítulo, a ver si no me equivoco, en Juan capítulo 14, verso 12, dice, a ver,
Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Perdón, en la casa de mi padre, ahí está. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Ya? Eh, Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, si queremos ir a ese lugar, a esa morada eterna en los cielos, que está siendo preparada por el Señor, pues bien, tenemos que prepararnos nosotros. Y eso con la sana doctrina, porque es la única enseñanza, la única instrucción que nos permitirá, cuando sea aplicada a nuestras almas, vivir en la eternidad con Dios. Son cosas esenciales, son cosas necesarias, son cosas que demanda, es un deber para que nosotros podamos gozar de estas bendiciones. He hablado un poco. Yo creo que ustedes tienen mucho más que hablar acerca de lo que el Señor Jesucristo dijo en cuanto a su autoridad, en cuanto a ejercer su autoridad y en cuanto a la doctrina que debería ser predicada por los discípulos. Que esa doctrina iba a ser recordada a ellos por el Espíritu Santo. Ya leímos Juan capítulo 14, verso 26, Juan 16, verso 13, que iba a llevarlos a toda la verdad, que les iba a enseñar todas las cosas que necesitaban saber y que les iba a recordar todas las cosas que Cristo les había dicho. Eso es lo que tenemos que enterarnos nosotros también. Ahora quiero hablar un poquito acerca de lo que Pedro dijo. Por favor, vayan conmigo a Primera de Pedro 4:11. Dice Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pedro era un hombre inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, y él dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, o sea, que se sujete al mandamiento que Cristo había dado. Cuando leímos Mateo capítulo 28, verso 20, ¿ya? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, no hay cambio de doctrina. Cambiamos de Cristo a Pedro, pero Pedro, un discípulo de Cristo, un apóstol, está entregando exactamente lo que el Señor ha mandado. Y recalca que las personas que hablen de las cosas espirituales, de las cosas de Dios, hablen de acuerdo a las palabras de Dios, que no pongan palabras en la boca de Dios que Dios no ha hablado, que Dios no ha mencionado, porque eso es respetar a Dios, eso es tener cuidado en las cosas que Dios ha mandado, que Dios ha dicho. Dios no necesita ayuda, somos nosotros los que necesitamos ser ayudados con la doctrina de Cristo para nuestra salvación. Entonces, el apóstol Pedro está muy de acuerdo con lo que el Señor ha dicho. Dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. En cuanto a hablar, usted puede escuchar y seguramente todos ustedes han oído que mucha gente dice, somos salvos por la fe sola, somos salvos por la fe y nada más. Y algunas personas, quizás a ustedes también, hermanos, les han citado el texto de Romanos capítulo 10, verso 17, que se me está viniendo a la mente, que dice, eh, que si que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Ahí lo tenemos, el 10 o 9, 10:9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Entonces mucha gente se sujeta a eso solamente y dice, yo creo, sí, yo creo, y yo estoy confesando que creo. Entonces, soy salvo. Tengo la salvación de mi alma. Tengo el perdón de mis pecados. No tengo otra cosa que hacer. Entonces, no van a hacer un estudio serio, más responsable acerca de los textos y hablan lo que el Señor no ha dicho o cortan lo que el Señor ha dicho. Me estoy recordando del capítulo 119, verso 160 del libro
de Colosenses, ¿se acuerdan? Cuando dice que dice, a ver, ¿cómo? Salmo. El Salmo 119, verso 160, dice que la condición de tu mandamiento, ah, La suma de tu palabra es verdad. gracias, hermano, no se muera nunca, mi hermano. La suma de tu palabra es verdad. Entonces, cuando vamos haciendo sumas, gracias, hermano, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, cuando vamos sumando cada uno de los requisitos que Dios pone en el Evangelio, vamos a enterarnos de que no es solamente creer y hablar, y que la palabra creer implica todo el plan de Dios para la salvación, como lo hace en Juan 3:16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea. Pero creer es más que creer solamente en una figura de retórica y me parece que se llama sinécdoque, ¿ya? Que incluye todas las cosas que Dios manda. Ahora, a cada uno se le dio de acuerdo a lo que necesitaba el mandamiento, ¿ya? Entonces, tenemos que oír el Evangelio, tenemos que creer el Evangelio, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que confesar nuestra fe, tenemos que ser bautizados para recibir el perdón de pecados. En el bautismo recibimos la salvación, Marcos 16:15. En el bautismo recibimos el perdón de pecados, Hechos 2:38. En el bautismo son borrados nuestros pecados, Hechos 3:19, cuando dice que si arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, en el bautismo son lavados nuestros pecados, Hechos 22:16. En el bautismo somos resucitados porque estábamos muertos en delito de pecado, según Colosenses capítulo 2, verso 12. En el bautismo, según Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21, somos salvos. En el bautismo, según Tito, capítulo 3, verso 5, dice que somos regenerados, ¿verdad? O sea, volvemos al estado original en que entramos porque son lavados nuestros pecados. Nuestra alma queda limpia, somos purificados. Cuando hemos pecado, lo que Dios creó limpio, puro, fue sufrió la degeneración cuando el pecado entró en el alma, entonces ya no está de acuerdo a las condiciones, con las virtudes, con las cualidades que Dios lo había creado. Entonces dice, por el lavamiento de la regeneración, el bautismo es el lavamiento de la regeneración, porque volvemos al estado original. Tenemos que cuidar mucho esa condición después de haber sido bautizados. Dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. Mucha gente, como dice el texto ahí, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no, sino por su misericordia, por la tendencia de Dios a perdonar, por el lavamiento de la regeneración en el bautismo. Dice, y por la renovación en el Espíritu Santo, porque somos renovados espiritualmente. Volvemos a un estado especial, una condición preciosa. Entonces, esta doctrina es una doctrina que no la usa la gente que se cree religiosa y que está haciendo el trabajo de Satanás, que aparta al hombre de Dios porque está predicando y está enseñando algo que Dios no ha enseñado. Y en eso se convierten, si después me dicen que no es correcto, yo le acepto, pero se convierten en anticristo, porque se oponen a la doctrina de Cristo. Cristo dijo que todo este es el plan que, para la salvación, pero algunos dicen no, basta con creer y confesar, nada más, suficiente. En cuanto a la salvación, dice el texto de Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hay muchos que tienen fe, pero no oyen a Dios, porque tienen una fe que se la han creado ellos a sí mismos. Entonces, para poder tener la salvación, hay que oír la palabra de Dios. Es decir, hay que escuchar la fe objetiva, que es el Evangelio, para poder fortalecer nuestra fe subjetiva, que es la creencia nuestra en el Evangelio, en Cristo, en Dios, en su enseñanza, en su doctrina, que nos hace salvos. Entonces, como estos temas así, hermanos, hay muchos que se están haciendo y que se están fabricando y que son obras del diablo para apartar al hombre de la verdadera doctrina de salvación, de la doctrina de Cristo,
de la doctrina de Dios. Entonces, el punto es ese. Pedro dijo, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Cuando las personas están diciendo solamente por salvación, por fe, somos salvos, no están hablando conforme a la palabra de Dios. Cuando las personas no creen en la resurrección, ¿se acuerdan del capítulo 15 del libro de 1 Corintios? Ya habían algunos que estaban rechazando y negando que la resurrección existía, ¿verdad? Entonces, cuando las personas están haciendo eso, como los saduceos lo hacían, hablamos en el antes, no están hablando conforme a la palabra de Dios. Cuando los hombres están hablando y diciendo que hay diferentes tipos de bautismo, por ejemplo, los católicos tienen una forma de bautizar a los niños, a los bebés, en su infancia, en su ignorancia de lo que es la palabra de Dios, en su desconocimiento de lo que es el pecado, en el momento que no pueden aceptar o rechazar algo que se le está haciendo, es una forma que no es bíblica, porque el mandamiento es ser bautizados. ¿En qué cosa? En Cristo Jesús, como dice Colosenses 2:9, en su muerte, sepultura y resurrección. Como dice el capítulo 6, verso 4 en adelante del libro de Romanos, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, están hablando de un bautismo distinto al de la Biblia. Los amigos, digo yo, de los mormones, dicen que podemos bautizarnos. Yo por mi papá era un hombre muy creyente, pero fíjese que a sus 70 años no se alcanzó a bautizar. Entonces yo me puedo bautizar por mi papá para que él también tenga salvación. Dicen los amigos pentecostales que el bautismo no es para salvación, es simplemente para agregarlo al grupo, ¿ya? Entonces, y así tantas otras cosas que hay ideas acerca del bautismo. Entonces, del bautismo, de la fe, de la resurrección, que dictan mucho, que están muy lejos de la doctrina bíblica, de la doctrina de Cristo. Por eso el apóstol Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, a lo que Dios ha dicho. Para eso necesitamos estudiar, necesitamos eh, conocer la voluntad de Dios para que no nos perdamos nosotros ni ayudemos a otros a perderse también, sino que nos salvemos nosotros aplicando la sana doctrina y ayudemos a salvar a otros. Por eso, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Hay mucha administración en las cosas de Dios, pero muchas veces los hombres están haciendo las cosas como ellos quieren. Un ejemplo, el mal uso de las ofrendas. El mal uso de las ofrendas. Los que están encargados de las ofrendas muchas veces lo hacen de una manera porque, mire, es bueno ayudar a un vecino, a un amigo, a una persona que está pasando por una tribulación, por un momento crítico en su salud física, y vamos a sacar de la ofrenda para ayudar a esa persona. Pero esa persona no es un cristiano, no es un cristiano. Y el Señor ha especificado que la ofrenda es exclusivamente para los cristianos. La ofrenda da en la iglesia el primer día de la semana. No ha incluido a la gente que no es cristiana, que tiene malos pensamientos del Señor, no. Pero sí, podemos ayudar en forma, digamos, individual, pero una cosa interesante, hacer exactamente lo que Dios mandó, el uso correcto de las ofrendas. Ya me viene en la mente el capítulo 16, verso 25, del libro, o 15, 25 del libro de Romanos también, capítulo 7 y 8 del libro de Segunda de Corintios, en fin, hay tantas cosas. Dice ahí, lo está poniendo el hermano, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y bueno, el capítulo 16, verso 1 y 2 del libro de Primera de Corintios dice en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahí lo tiene el hermano, mira, está poniendo. No se recojan entonces ofrendas. Y aquí hay varias cositas interesantes. ¿Cuándo debe hacerse? El primer día de la semana. Dice cada uno de vosotros ponga aparte algo, porque es un acto individual, no es un acto familiar ni colectivo, ¿ya? Dice cada uno de vosotros
En cuanto a ofrenda por persona. Haced vosotros también de la manera que ordené. Dice que es una orden, ¿ya? En las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo. No dice la cantidad, cada uno determina qué es lo que debe hacer, según haya prosperado, de acuerdo a la prosperidad, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hay una tesorería. Cuando uno analiza todos esos textos, cuando va a alguna denominación, estas cosas no se hacen. No se administran así los dineros de las ofrendas. Se administran de una manera muy distinta de acuerdo al pensamiento y a la tradición de los hombres. Entonces, cuando estamos hablando de doctrina que nos puede salvar, tenemos que seguir. El apóstol Pedro dice, inspirado por el Espíritu Santo, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. No invente cosas, no cree nuestras nuevas doctrinas, porque Dios cuando especifica algo, excluye lo demás, deja fuera todo lo demás. Y si uno pasa por encima de eso, está haciendo exactamente lo mismo que hacían los judíos cuando ponían las tradiciones de los hombres por encima de la ley de Dios, anulando la ley de Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado los cristianos en eso, en la administración y en el hablar de las cosas de Dios. Dice, conforme al poder que Dios da, para que en todo, y ya sea que hablemos o que administremos las cosas de Dios, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo glorificamos a Dios? Lo glorificamos haciendo exactamente lo que Dios manda. Se me viene un texto cuando hablamos de glorificar aquí en el capítulo 17 del libro de Juan, cuando dice aquí en el verso 4, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dice el texto, yo te he glorificado en la tierra. ¿Qué hizo? He acabado la obra que me diste que hiciese. Todos sabemos la obra del Señor. Pero para poder glorificar a Dios, tenemos que hacer lo que Dios manda que hagamos. No lo que a nosotros se nos antoje, lo que nosotros queramos. Por eso es esencial, es necesario, reitero, entender bien la doctrina para poder aplicarla a nuestras vidas. Dice, dice, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo. ¿Queremos estar en la gloria de Dios? Hagamos lo que Dios manda. No hagamos otra cosa. ¿Queremos tener esa comunión eterna con Dios en los cielos? Pues hagamos lo que Dios manda. Eso enfatiza el apóstol Pablo. Y por medio de Jesucristo, con la autoridad de Cristo, tenemos que hacer estas cosas. Bien, dice, más tarde Pablo escribió y exhortó a los hermanos en Roma. Dice el 16, 17 y 18. En Romanos 16, 17 y 18, dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. En el tiempo de los apóstoles ya existían este tipo de alteraciones de la doctrina y de hipocresías, porque la gente mucha gente de esos tiempos trataba de sacar provecho, de sacar beneficio de la espiritualidad, de la relación que el hombre tenía con Dios o las mujeres también, y llegaban con palabras fingidas, con halagos superficiales, con palabras lisonjeras, como dice aquí, y que engañaban los corazones de los ingenuos. Dice, más os ruego, hermanos, que os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina bíblica, de la doctrina del Señor Jesucristo, de la doctrina de los apóstoles, de aquella que practicaba Pedro y que el apóstol Pablo también está diciendo lo mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Apartarse de ellos. Si después de haber hablado con ellos una, dos, tres veces y hacer todos los arreglos necesarios para que la persona desista de enseñar una falsa doctrina, una doctrina antibíblica, entonces hay que apartarse de esa gente, hay que apartarse de ellos. Dice, ¿por qué razón? Porque tales personas no sirven al Señor Jesucristo, sino que quieren servirse del Señor Jesucristo para sus propias vientres, para sus propias cosas internas,
con suaves palabras y lisonjas dice, engañan los corazones de los ingenuos. Para que no nos engañen, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Para que no nos engañen, tenemos que hacer esto que estamos haciendo hoy día y que hacen todos los martes ustedes, que nosotros hacemos los días lunes a lunes, qué sé yo, en diferentes lugares y todo ese tipo de cosas, para poder tener la salvación de nuestras almas. La doctrina, la enseñanza, la instrucción de Cristo es esencial para que nos salvemos. De otra manera, estamos perdidos. Voy a apurar un poquito. Eso es Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Eh, lo que ustedes saben que la palabra esclavos tiene que ver con la palabra doulos en el griego, y que significa esclavo o siervo, y entonces hay esclavos que sirven para su propia perdición al pecado, a Satanás, y hay siervos o esclavos que sirven a Cristo para su propio beneficio espiritual, para el crecimiento, el desarrollo y la madurez del espíritu. Voy apurando. Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conocer la doctrina, tenemos que conocer la enseñanza. ¿Para qué? No seamos niños fluctuantes, o sea, débiles en el conocimiento de la palabra de Dios. Con esto me acuerdo del capítulo 5 y capítulo 6 del libro de Hebreos, pero no voy a citar aquello por ahora. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y cuando veo esto, me acuerdo, si puedes citar el capítulo 11 de segunda de Corintios, versículo 13 al 15 por ahí, ayudaría bastante. Dice segunda de Tesalonicenses también, estamos viendo, aquí estamos viendo qué es el hermano. Dice el 13, dice allí el 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ángeles de luz. ¿Ya? Se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. De manera que aquí hay dos cosas, hermanos, para ir terminando. La doctrina apostólica, que es la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina del Padre, es la única que puede hacernos salvos. ¿Ya? Pero las otras doctrinas, que aunque parecidas, similares y no iguales, nos llevan a la perdición. Yo tengo un dicho, y quizás no estén de acuerdo conmigo, pero yo digo que el líder del crimen organizado, ¿quién es? Es Satanás. ¿Desde cuándo? Desde el Génesis en adelante. Y está haciendo su obra. Y tiene instrumentos, tiene elementos en la humanidad que hacen el trabajo que él quiere que desarrollen. Fue como el caso del Imperio Romano, ¿ya? Donde, estoy pensando en el capítulo 13, que Roma era instrumento de Satanás, y también la falsa apostasía, la falsa profecía, la falsa instrucción que entregaban para que los hombres cayeran en la idolatría y todo ese tipo de cosas. Hay tanto que hablar de esto, hermanos, acerca de la doctrina, que es esencial seguir estudiando sobre ella para nuestra convicción y para nuestra, digamos, capacidad de poder enseñar y predicar a otros para que también tengan la salvación de sus almas, el perdón de sus pecados, la promesa de la vida eterna. Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes y sostened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Escribió a Timoteo, el texto que estaba citando a los hermanos, en 1 Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. En la iglesia del Señor, en estos tiempos, ya en los tiempos de Pablo y de los apóstoles, había gente que estaba enseñando diferente doctrina. Yo me estoy acordando de lo que dice el texto
Gálatas capítulo 1, verso 6, cuando dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Ya? Dice, mas si aún nosotros, un ángel del Señor, a su anunciar otro evangelio diferente, sea anatema. Creo que ahí lo está diciendo el hermano. Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que ser muy meticulosos, muy ordenados en cuanto a la doctrina. Si alguien me pregunta algo y yo no lo sé en ese momento, no puedo decir cualquier cosa simplemente para quedar bien. No, porque voy a quedar mal delante de Dios. Tengo que conocer esa doctrina, puedo decir, disculpe, me espera un poquito, voy a estudiarlo y le voy a responder como corresponde, ¿ya? Como Dios mandaría. ¿Qué más tenemos? Voy a dejar hasta ahí porque no quiero usar su tiempo. Hay muchos textos que tengo aquí, dice 1 Timoteo 1, 11, 10 y 11, dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay todo tipo de doctrinas y hay doctrinas de demonios. Tenemos que tener mucho cuidado los que, por bendición de Dios, tenemos el privilegio de pararnos ante un púlpito o en cualquier lugar y hablar de la palabra del Señor, de que sea exactamente lo que Dios ha aprobado en su enseñanza, en su doctrina, en su instrucción, para salvación nuestra, como también para la salvación de otros hermanos. Último texto, de verdad. Primera de Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ten cuidado de ti mismo. Algunas versiones dicen, ten cuidado de tu conducta y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te hieren. La gloria sea para nuestro Dios, enseñando esa doctrina.